Buenos días, bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios de la ciudad de Cali. Bienvenidos entonces a esta escuela dominical. Ya estamos en nuestro 10º mandamiento, hemos venido estudiando los 10 mandamientos y ha sido de gran confrontación con la santidad de Dios, de conocer su carácter, de conocer su verdad, de quién es Él a través de estos 10 mandamientos. Hoy ya finalizaremos nuestro estudio que durante mucho tiempo el Señor ha permitido que pasemos junto a estos pasajes para escudriñar y ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo le invito a que oremos para poder dar inicio a esta escuela dominical. Señor, nos acercamos a ti confiadamente porque tú cuidas de tu pueblo y nos acercamos para agradecerte por permitirnos haber escuchado estas enseñanzas sobre los mandamientos, lo cual por el mundo es olvidado y por muchas de las iglesias es olvidado. Te rogamos que después de lo que tú hayas enseñado, Señor, comiences a limpiar tu iglesia, a limpiar los corazones y que podamos ser fuertes en espíritu, Señor. Que podamos vivir en obediencia bajo estos mandamientos, sabiendo de que Cristo los cumplió perfectamente y que nosotros por amor a Él actuamos conforme a lo que tú nos pides, Señor, de nosotros. Danos las fuerzas para poder cumplir, darnos de tu Espíritu Santo para poder caminar en este mundo como tus hijos. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos en este tiempo para que al final podamos salir con alabanza en nuestro corazón por estas enseñanzas. En ti quedamos. Amén. Les invito a que vayamos a Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17. Y allí encontraremos nuestro 10º mandamiento. Nuestro 10º mandamiento. Éxodo 20, 17. Y Éxodo 20, 17 dice de la siguiente manera: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y recordemos un poco que el pueblo de Israel había sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto y llevados al monte Sinaí. Y aquí en el monte Sinaí, Dios los lleva para establecer una relación con ellos, una relación de pacto a través de los 10 mandamientos. Esta relación para el pueblo debería haber sido suficiente, pues ¿qué más podría pedir el pueblo de Israel? Pues tenía al Creador del cielo y la tierra de su parte, aquel que los había tomado en alas de águila, liberándolos de la casa de hierro de Egipto y su esclavitud. ¿Podrían el pueblo de Israel vivir seguros de que su rey cumpliría con sus promesas, al igual que darles la tierra de Canaán? Una tierra que fluye leche y miel, una tierra fructífera, donde podrían tener todo lo que necesitaban y constituirse como la nación de Dios. Estos mandamientos, estos 10 mandamientos exigían que el pueblo fuesen fieles a Dios, tanto de mente como de corazón, que su devoción personal debería ser exclusiva para Dios, para su libertador, para su rey. Por eso ellos no debían tener dioses ajenos, dioses falsos, no podían inclinarse ante ellos, no podían usar el nombre santo de Dios en vano. Debían guardar el día de reposo y debían vivir una vida de integridad con su prójimo. El pueblo de Israel tenía todo de su parte, pero no tardaría a aparecer el pecado de la ingratitud, la queja y la codicia, para apoderarse del corazón del pueblo de Israel, para quebrantar los mandamientos de Dios y entregarse al mundo. Teniendo entonces esto en mente, esta ilustración del pueblo de Israel, vamos a llevar esto a una aplicación de este 10º mandamiento y lo haremos, la aplicación la haremos con el primer
o la primera bienaventuranza que expone nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 5:3. Veremos cómo el hombre pobre de espíritu, llega a ser alabado por Jesús, y aún nos muestra cómo guardar el 10º mandamiento y enfrentar el pecado desastroso de la codicia que lleva a muchos a la perdición y a la condenación eterna. Vamos a ver esto a través de 3 puntos. Yo espero que usted esté atento y tomando nota en este último mandamiento. El primer punto que veremos es la codicia, un deseo insaciable por el mundo. Primer punto, la codicia, un deseo insaciable por el mundo. Lo segundo que veremos es la pobreza espiritual, un deseo insaciable por Dios. La pobreza espiritual, un deseo insaciable por Dios. Y nuestro tercer punto, las aplicaciones. Así que vayamos a nuestro primer punto, la codicia, un deseo insaciable por el mundo. Dios había anticipado la codicia del pueblo de Israel. Por eso Él escribió este 10º mandamiento. Encontramos en Deuteronomio 8 que Moisés les recuerda al pueblo que debían ser fieles a Dios en la tierra que Él les había prometido. Tal fidelidad del pueblo hacia Dios consistía en guardar esta relación de pacto como si se tratara de un matrimonio, como un pacto matrimonial, donde el esposo y la esposa se juran fidelidad independiente de todas las circunstancias y adversidades. Claro está que con la diferencia que ni la muerte ni la vida podrían separar al pueblo del amor de Dios. Así que en Deuteronomio 8 encontramos esto diciendo Moisés al pueblo: cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El versículo 7 de Deuteronomio 8 nos dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Así que vemos que el Señor promete al pueblo de Israel darle una tierra, pero el pueblo de Israel debía comprometerse a ser fiel y a poner por obra sus mandamientos. Así que el Señor pone este mandamiento, el 10º mandamiento, al pueblo de Israel, sabiendo aún que ellos no mucho tiempo después se iban a quejar, serían ingratos y codiciarían más de lo que necesitaban, aun cuando ya tenían la tierra, ya estaban allí habitando. ¿Qué es lo que manifestaba esto entonces? Manifestando así la naturaleza rebelde del pueblo de Israel, para que ellos entonces pudieran apreciar la misericordia y la gracia de Dios para con ellos. Así que el Señor les dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni casa alguna de tu prójimo. La palabra aquí que encontramos y que debemos centrarnos es la palabra codiciar o codiciarás. En el 10º mandamiento, la codicia hace referencia a deseo, a un deseo. Así que podríamos leer este mandamiento de la siguiente manera: no pongas tus deseos en casa de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo.
En otras palabras, codiciar es desear más de lo que es suficiente. Vuelvo y repito eso. Codiciar es desear más de lo que es suficiente. Es como la sanguijuela que no se cansa de succionar la sangre y siempre pide más y más. Y tal es la codicia de un hombre que cuando la codicia lo atrapa, éste jamás podrá soltarla. Así que Dios prohíbe a su pueblo codiciar. También vemos un ejemplo de que Dios prohíbe a su pueblo codiciar el oro y la plata que se encontraría en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. El Señor no permite que el pueblo de Israel se apropie de ese oro, de esa plata para ellos mismos, para su uso. Eso lo leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25, el Señor prohíbe esto al pueblo de Israel. De la siguiente manera le dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación de Jehová tu Dios. La razón de tal prohibición de parte de Dios a su pueblo es porque el Señor conoce el corazón de su pueblo y la facilidad con que tropezamos con la codicia. Por eso el Señor prohíbe esto, porque es fácil para su pueblo entonces tropezar con la codicia. Los otros mandamientos, especialmente no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, y no robarás, octavo mandamiento, tiene una conexión directa con el décimo mandamiento. Solo que estos dos, séptimo y octavo mandamiento, hablan de la condena o condenan las acciones de manera directa, mientras que el décimo mandamiento apunta es al corazón, apunta al detrás de las acciones, a lo que lleva a un hombre a realizar sus planes. Con respecto a los anteriores mandamientos, nosotros podríamos ir ante los tribunales y ser testigos de un asesinato, de un adulterio, de un robo, pero la pregunta que hace es: ¿quién puede ser testigo frente a los deseos de otra persona? ¿Quién puede escudriñar el corazón de otro y afirmar que en él hay codicia? Por eso podemos identificar de este mandamiento, de este décimo mandamiento, fácilmente cuál es el espíritu, que todos nos podemos hallar culpables de desear o de codiciar lo de nuestro prójimo. Así que en este décimo mandamiento no hay mala interpretación por parte de los fariseos y escribas, porque toda la humanidad, toda, absolutamente toda, conoce el pecado de la codicia. No hay manera de malinterpretar este décimo mandamiento para justificar nuestros deseos y acciones con respecto a las posesiones en el mundo o las posesiones del mundo. Aunque es bien sabido por nuestro Señor que el Señor nos dice: no juzguéis a nadie para que nadie los juzguéis a ustedes, también nos enseña la palabra que por el fruto nos damos a conocer, es decir, por su fruto los conoceréis. Es cierto que no podemos juzgar los deseos y las intenciones de los hombres, eso es cierto. Esto solo lo escudriña el Señor. Pero el tiempo y el fruto revela las intenciones que habían en esa persona. Es gracias al fruto o al resultado que podemos evaluar lo que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, una pareja cristiana dice para sí mismo: yo sirvo a mi esposo o a mi esposa para la gloria del Señor. Pero hubo un día una discusión entre esta pareja y el uno al otro se reclaman diciendo: yo he hecho esto y aquello por ti. O vemos a ministros que dicen: yo sirvo al Señor, pero se quejan porque sus ovejas son ingratas para con Él. Así que el tiempo revela si realmente las cosas que hacemos las hacemos para el Señor o para recibir elogios, aplausos, recompensas. Aquello que habita en el corazón nunca permanece oculto y saldrá a la luz. Así que el pueblo de Israel ante los 10 mandamientos exclamaron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y al pasar el tiempo se revelaron sus verdaderas intenciones y deseos.
Tenemos entonces otros ejemplos que el mismo mandamiento nos muestra. Por ejemplo, el mismo mandamiento nos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Y esto qué significa? Esto es cuando, por ejemplo, ya un esposo no encuentra deseable a su mujer, sino que su deseo es para con otra mujer. Y aquí traigo de nuevo lo que hemos hablado acerca de no juzgar. Muchos se defienden ante esta premisa del Señor, excluyendo toda la Escritura, diciendo: es que no debemos juzgar. Pero cuando son ellos los directamente afectados, entonces sí elevan juicios, y claro que los van a elevar. ¿Por qué? Porque las evidencias o el fruto lo permiten. Una esposa no tiene que saber qué es todo lo que pasa en el corazón de su esposo y viceversa, para darse cuenta por las acciones de su esposo o de su esposa que algo no anda bien con él o ella. Es fácilmente observable que tal vez llegan tarde a la casa, que el uno o el otro se esquivan, que ya casi no quieren compartir juntos. Las evidencias, los frutos muestran lo que hay en el corazón. Y el 10º mandamiento pone la esfera del matrimonio en primer lugar, porque es allí donde más se ve manipulado el hombre y la mujer. Por ejemplo, la mujer usa sus lágrimas y su cuerpo para que el esposo ceda en cuanto a lo que ella quiere. Pero el esposo no se queda atrás, el esposo usa de su fuerza y su voz para lograr su cometido. Ambos llegan a usar de pecados y culpas pasadas para muchas veces hacer sentir mal el uno al otro. Por ejemplo, también la indiferencia, el silencio, el querer complacer en todo, cuando aún esto se va en contra del Señor, hace parte de esa manipulación, de esa codicia. Así que la mejor sala de investigación y de reflexión sobre la codicia es nuestro matrimonio. Después el Señor toca otra área de nuestra vida, por ejemplo, las posesiones. No codiciéis la tierra de tu prójimo. Esto implica trabajo, casa, riquezas. Vemos cómo los hombres se levantan ante el gobierno exigiéndoles que los mantengan. Y vemos cómo el gobierno en su codicia le roba a los hombres. Esto es que es una relación codiciosa, porque tanto el uno como el otro ponen su confianza en sí mismos o se apoyan en lo que del otro pueda recibir. También la salud como posesión del hombre, cuando se ve disminuida o afectada su salud, vemos cómo su semblante cambia y aún cómo codicia la salud de otras personas. Así que la codicia del hombre simplemente revela la falta de luz espiritual acerca de sí mismo. Vuelvo y digo eso es importante. La codicia del hombre simplemente revela la falta de luz espiritual acerca de sí mismo y su insaciable deseo por el mundo. Esto es totalmente contrario a la pobreza espiritual. Porque la pobreza espiritual revela un alto grado de luz espiritual sobre sí mismo y el insaciable deseo por Dios y su justicia. Y es por esto que veremos cómo la codicia va en contra de la primera bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así que hasta aquí hemos visto la codicia como un deseo insaciable por el mundo. Ahora veremos nuestro segundo punto, es la pobreza espiritual, un deseo insaciable por Dios. Y antes de adentrarnos a este segundo punto, quiero introducirlo de la siguiente manera. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 8, 36, 37, Él le hace una pregunta a las multitudes y a sus discípulos. Y la pregunta que hace allí en Mateo 8, del 36 al 37, es la siguiente: ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?
Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? El Señor Jesús pone el alma como el mayor bien que tiene un hombre o mujer. Y lo que nos dice es que si ganas todo el mundo, si obtienes todo el mundo, si posees todo lo que quieres, todo lo que deseas, pero pierdes el alma, ¿de qué te sirve? Y también te dice, ¿y de qué puede dar el hombre por su alma? ¿Qué puede dar el hombre por su alma? Así que el alma es lo más valioso que tienen las personas. Pero aún sabiendo esta verdad acerca del alma, que es lo más valioso, que es el bien más valioso que podamos tener, la pregunta que nace es ¿por qué seguimos persiguiendo las cosas de este mundo y deseando más esta tierra que el cielo? ¿Por qué terminamos deseando más la tierra que nuestra propia alma? ¿Por qué terminamos deseando más las posesiones que nuestra propia alma? Bueno, la respuesta nos la da la Escritura, y la realidad es que es por falta de luz espiritual. Esta falta de luz espiritual se perdió en la caída del hombre. A causa de la caída del hombre, el hombre pecó, pero no quedó vacío. El hombre no quedó vacío, quedó muerto en sus delitos y pecados. Y aquí hay un punto que debemos resaltar, porque ¿qué quiere decir eso de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Bueno, esto quiere decir que el hombre está lleno de sí mismo. El hombre está lleno de sí mismo, es decir, está lleno de sus propios deseos. Su voluntad quedó esclava, aferrada, cautiva al pecado. Quedó esclava de la mentira, como el pueblo de Israel estaba esclavo a Egipto. Quedó esclavo de la idolatría, del adulterio, de la blasfemia, de la deshonra. Y por más que esta alma quiera mejorarse, no podrá escapar de su condición caída, de su esclavitud hacia el mal, de su deseo hacia el mal. Nosotros escuchamos por ahí ciertos conceptos acerca de lo que es el hombre o de los hombres. Por ejemplo, tenemos un concepto como que el hombre está vacío. El mundo dice que el hombre está vacío, que él necesita ser llenado, necesita llenarse, por ejemplo, de seguridad, de confianza, de empoderamiento y de seguridad en sí mismo. Y esta afirmación no es cierta, es una afirmación mentirosa y diabólica. Y entre más rápido tú y yo podamos entenderla, mucho mejor. Tal afirmación no es cierta, porque sencillamente el Creador dice totalmente lo contrario. El Creador del hombre dice totalmente lo contrario. ¿Y quién mejor para conocer al hombre sino su Creador? Así que el Creador dice acerca del hombre lo siguiente: que sus pensamientos, los pensamientos de los hombres, es de continuo al mal, o que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, todo contra lo que se vaya al carácter de Dios revelado en sus 10 mandamientos. Esto sale desde el corazón del hombre. Así que lo que no contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que sale de su corazón. Pero el mundo vende la idea de que el hombre posee todo lo que necesita. Eso es lo que vende el mundo. El mundo vende la idea de que el hombre posee todo lo que necesita. ¿Y esto qué quiere decir? Que posee fuerza, que él puede alcanzar lo que él desee, que él tiene capacidad de amar, que él tiene capacidad de ser libre, de ser fuerte por sí mismo y de alcanzar lo que quiere. Y aunque ciertamente esto pueda así, su poder y su fuerza es de continuo ¿hacia dónde? Hacia el mal y no hacia el bien. Claro, él tiene una fuerza, pero esa fuerza lo lleva hacia el mal. Su voluntad está esclava hacia el mal y eso es su fuerza lo que lo dirige hacia allá. Él cree que es libre, pero cuando usted escucha estos conceptos de libertad, su libertad es más un libertinaje.
ellos quieren hacer lo que bien les parezca de acuerdo a su mundo de fantasía. Pero el problema es que estos hombres que en sus labios recitan tales cosas y para nosotros a veces nos dejan sorprendidos, estos conferencistas donde dices que usted debe ser tan seguro de sí mismo, que usted puede y tiene capacidad de amar, de liberarse y demás cosas, son hombres faltos de luz espiritual y están muertos en sus delitos y pecados porque el Creador dice eso. El problema es que estas personas no han llegado a verse a sí mismas como pobres, como un necesitado, como un mendigo, como una persona que no tiene nada y que no es capaz de nada. Y es aquí donde el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, alaba a los pobres en espíritu. Miremos cómo lo dice Mateo 5:3. Y Mateo 5:3 dice de la siguiente manera, Jesús alabando a los pobres en espíritu: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo así? ¿Yo siendo pobre en espíritu voy a tener el reino de los cielos? Sí, eso es lo que vamos a analizar. Es importante que aquí yo haga una aclaración en cuanto a la mala enseñanza que a nosotros ha llegado tal vez a través por siglos, y es ese pensar que la persona pobre, es decir, esa persona que no tiene dinero, esa persona que está necesitada físicamente, está más cerca del cielo, como si su pobreza física fuese un mérito para la salvación o para alcanzar el cielo. Jesús, en esta bienaventuranza, Él no hace referencia a tal pobreza, ni el contexto ni siquiera de nuestro 10º mandamiento muestra que la pobreza sea una virtud o un mérito para alcanzar el cielo o alcanzar la salvación. De hecho, si algo nos muestra el contexto de nuestro 10º mandamiento, es que el pueblo de Israel iba a ser fructífero en la tierra donde Dios lo pondría, pero que a causa de su codicia desearían más, y esto sería su tropiezo. El cristianismo bíblico nunca tiene tal perspectiva de que la pobreza sea un mérito delante de Dios, al igual que la riqueza. Ni la pobreza ni la riqueza es un mérito delante de Dios para ir al cielo o para ganar nuestra salvación. Simplemente la pobreza y la riqueza provienen de parte de Dios. Es decir, Él decide a quién le da y a quién no le da. Así que ni la pobreza ni las riquezas son garantías de salvación. Si a usted le han dicho, por ejemplo, que es que Dios está contigo porque tú eres próspero, entonces cuando tú caigas, el Señor permita que caigas en una recesión económica grave, entonces ¿qué tú vas a pensar? ¿Que entonces el Señor ya no está conmigo? ¿Sí ven? Es esa falsa enseñanza y codiciosa enseñanza la que hace que se distorsione la verdad de Dios. Jamás ni la pobreza ni la riqueza son garantías de salvación. La única garantía de salvación es la cruz de Cristo, a la cual tanto el rico como el pobre puede acercarse en arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo, como el único que puede salvarle, de la condena eterna de su alma. El Señor no discrimina, entonces dice: yo voy a salvar a este porque es rico, o yo voy a salvar a este porque es pobre, o porque yo voy a salvar a este porque es medio pobre, medio rico. Jamás. La garantía de nuestra salvación es la cruz de Cristo. La garantía de nuestra salvación es que aquel que es rico se hizo pobre y fue a la muerte por nosotros, para ganar nuestra salvación. Entonces la pregunta que me hace: ¿qué nos quiere decir nuestro Señor con esta declaración de los pobres en espíritu? Con esta alabanza de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor? Note primero que el Señor está diciendo los pobres en espíritu.
No los pobres físicamente o materialmente, los pobres en espíritu. Está hablando acerca de algo espiritual en el hombre. Está hablando de una pobreza espiritual. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Está utilizando de una condición externa como es la pobreza y lo aplica a lo espiritual. Así que una persona pobre, ¿cómo es una persona pobre? Una persona pobre es aquella que no tiene riqueza ni posesiones, que no tiene cosas materiales en la cual poner su confianza. Así que un pobre en espíritu es una persona que aún teniendo posesiones, no confía en ellas. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que hay muchos pobres que confían en las posesiones y las riquezas. Nosotros vemos muchas veces a los pobres físicamente diciendo, si yo tuviera esto o aquello, o nosotros nos hemos encontrado a nosotros mismos diciendo, bueno, si tuviera esto o aquello, lo otro, revelando así nuestra codicia, que nuestra confianza está en esas posesiones. Así que vemos a los pobres que también envidian a los que tienen, pero también vemos a los ricos que aún teniendo muchas cosas no se satisfacen y desean más. Así que a lo que se hace referencia a nuestro Señor, a los pobres en espíritu hace referencia es aquellos que aún teniendo o no teniendo posesiones, o riquezas, su confianza es el Señor. Su confianza es el Señor. Anote eso, ese significado es importante para que usted no se deje enredar, para que usted no se deje meter esa mentira que lo lleva a la inseguridad y aún lo lleva a apartarse de Dios y alejarse y terminar pecando contra el Señor por su codicia. La definición de pobreza o pobres en espíritu es que si yo tengo o no tengo, mi confianza no depende de lo que tengo o no tengo, sino que mi confianza depende y está puesta en el Señor. Así que el pecado de la codicia es innato en los hombres. El pecado de la codicia es innato de los hombres, y eso a causa de nuestros padres Adán y Eva. Eso es innato de los hombres. Por ejemplo, no hay que enseñarle a un niño a desear lo que no le corresponde, lo que no le pertenece. Por ejemplo, pongamos a dos niños, cada uno con sus juguetes que les pertenecen, y cada uno de ellos va a ir a tomar el del otro. Y si tú le llegas a quitar ese juguete, ¿qué van a hacer? Se van a poner a llorar. Así que la codicia es innato de los hombres. Hoy la literatura, el marketing, la publicidad, a lo que más apela es a la codicia, al deseo ambicioso del mundo en el corazón de los hombres. Por ejemplo, se nos dice que nosotros debemos depender de nosotros mismos, que debemos tener confianza en nosotros mismos, que hay que creer en uno mismo si queremos tener éxito en este mundo. Así que nos han vendido el éxito a través de un pecado que es la codicia. Hoy recomiendan tener confianza y seguridad en uno mismo para alcanzar lo que se desee, sin importar qué medios utilices para hacerlo. Y tales pensamientos y afirmaciones se han ido lejos de la verdad de Dios, y que lo que hace cada vez el mundo, aquellos que prestan atención a estas cosas, es endurecer cada vez más el corazón de los hombres en contra de Dios. Pero déjeme mostrarle, y quiero mostrar aquí 6 características de hombres y mujeres codiciosos para entender así qué significa mayor profundidad, qué significa ser pobres en espíritu. Estas 6 características que voy a dar las tomé de un hermano puritano llamado Thomas Watson. Entonces, así que vamos a ver estas 6 características. Yo le pido a usted que si está notando, entonces preste atención a esto que vamos a ver. Estas son 6 características de hombres y mujeres codiciosos. El primero de ellos es: un hombre o una mujer es codicioso
un hombre o una mujer es codicioso cuando sus pensamientos están dedicados exclusivamente al mundo. La primera característica de un hombre codicioso es que sus pensamientos están exclusivamente dedicados al mundo. Un hombre o una mujer codiciosa añora más el mundo y a las cosas que en él hay. Usted lo puede notar constantemente, lo podemos notar aún en nosotros. Podemos notar que hoy andamos muy afanados por el trabajo y gran parte de nuestros pensamientos están dedicados al día de mañana. ¿Qué pasará con el trabajo, con la economía, y dedicamos mucho tiempo en nuestras vidas a los ahorros, a las cuentas bancarias, a hacer estrategias para un ahorro excesivo? Y muchos de estos también vemos como cuando al enfrentar la muerte piensan así. Los codiciosos piensan más o menos así cuando van a enfrentar la muerte: nunca disfruté de la vida. Y uno dice, bueno, ¿qué? Nunca disfrutaste de la vida. ¿Pero qué no disfrutaste? Pues, hombre, es que nunca me excedí en nada. Siempre viví con moderación. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta persona? Que se arrepiente de nunca haber probado, por ejemplo, drogas o emborracharse o haberse quedado con la mujer o el hombre quien en su codicia desearon. Pero ¿qué es lo que está haciendo la muerte cuando la enfermedad viene a sus vidas? Revelan lo que siempre han sido y han añorado, por más morales que hayan vivido. El último momento de sus vidas se revelan en sus corazones lo que son: codiciosos. Pero el cristiano, que su disposición de su corazón y mente ha cambiado por la obra del Espíritu Santo, gran parte de sus pensamientos están centrados en Dios y el reino venidero. Son los que piensan como el salmista. Piensan como el salmista que dice: despierto y aún estoy contigo. Esa es la primera característica entonces que vemos. La primera característica que vemos, que los hombres o mujeres codiciosos están dedicados exclusivamente sus pensamientos al mundo. Y estoy repitiendo porque usted puede estar allá anotando en su casa. El segundo punto es: un hombre o una mujer codicioso es cuando su fuerza está más enfocada en conseguir la tierra que el cielo. Hemos visto el pensamiento, ahorita vamos a ver que su fuerza está más en conseguir la tierra que el cielo. Y esto podemos notarlo de nosotros mismos. Si nos esforzamos más en esta vida para alcanzar deseos, sueños, que esforzarnos por buscar el reino de Dios y su justicia, entonces se revela en nosotros fácilmente la codicia. Hay hombres que en su vida solo persiguen un empleo, una casa, un carro. En sus ojos solo se puede ver la tierra y las cosas de la tierra. Así que toda su fuerza y todo su empeño y todo su vigor, hasta ya llegada la edad de 70 años, cuando perdió ya su fuerza y su vigor, ¿cuál es la historia de esta persona? Yo me hice mi casa, yo me hice una herencia, yo me hice un carro, yo me hice una beca, me hice una carrera, y al final todo esto se pierde. Sus ojos solo demuestran a sus 70 o 80 años que sus ojos se están apagando y se están muriendo en su codicia. La tercera característica que vemos es que un hombre y una mujer es codiciosa cuando todas sus palabras están dedicadas al mundo. Tercera característica es que todas las palabras están dedicadas al mundo. La misma Biblia nos lo dice en Juan 3:31. Juan 3:31 dice: el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Podemos así fácilmente identificar si somos codiciosos al escuchar nuestras conversaciones. Por ejemplo, si nuestras conversaciones son continuamente por el dinero, por la salud, por la enfermedad, por la política, por los negocios, por lo bueno que nosotros hacemos nuestro trabajo, simplemente tenemos que afirmar, junto con este pasaje de Juan 3:31, que somos más terrenales que espirituales, que estamos entregados a los deseos de este mundo. A Pedro se le dijo: tu manera de hablar te descubre. Así también la manera de hablar de una persona descubre dónde está su deseo, si está en el cielo o está en la tierra. Así que aquí vemos otra manera,
otra característica de cómo podemos descubrir si somos codiciosos. No si mi vecino es codicioso, no. O si mi esposa o mi esposo es codicioso, no. Si lo somos. La cuarta característica que podemos ver de un hombre o una mujer codicioso es cuando su corazón está entregado a las cosas terrenales. Está entregado a las cosas terrenales tanto que por amor a ellas renuncia a las celestiales. Un hombre o una mujer codicioso, una característica es cuando su corazón está entregado a las cosas terrenales, que por amor a estas cosas terrenales ella renuncia a las celestiales. Tenemos ejemplo en la escritura sobre eso. Tenemos un ejemplo bíblico cuando nuestro Señor le dice al joven rico que vendiera lo que tenía y le siguiese. Este hombre, al sopesar en su corazón las riquezas y el cielo, decidió, adivine por qué, por las riquezas, y se fue triste y murió en su codicia y avaricia, en su pecado. Sencillamente podemos identificar en nosotros el pecado de la codicia. Podemos identificarlo. Si preferimos renunciar a Cristo antes que todas nuestras riquezas, nosotros podemos decir: voy a renunciar a Cristo antes que a nuestras riquezas. Ahí se revela nuestra codicia. La pregunta que revelará nuestra codicia también puede ser: ¿estoy dispuesto a renunciar a mis bienes, a mis gustos, a mis placeres por causa de Cristo? Y si tu respuesta es no, entonces ya tienes tu juicio. Y hoy, hermanos, temo, hoy, con este tiempo de pandemia, que muchos prefieren arriesgar sus vidas a ir al trabajo, porque si no van lo pierden, pero no estarán dispuestos a ir a la iglesia, a regresar cuando les sea notificado de que podemos congregarnos. Muchos seguirán codiciando sus propias vidas y no toman el riesgo tomarán el riesgo de ir a la iglesia y se quedarán en casa. Pero alabado sea el Señor, porque Él a través de esto estará limpiando su iglesia y mostrará quiénes son de Él. La quinta característica que se va a revelar es que un hombre o una mujer es codicioso cuando se sobrecarga con tareas terrenales. Un hombre o una mujer codicioso es cuando se sobrecarga con tareas terrenales. Y el ejemplo vivo de esto es Marta. ¿Se acuerdan? Marta, afanada, angustiada por las labores en el hogar, las labores domésticas. Así muchos nos podremos dar cuenta de nuestra codicia cuando le dedicamos tanto tiempo al trabajo, a las tareas y actividades, que no nos queda tiempo para servir al Señor. Están tan entregados a sí mismos que sí tienen, pero sí tienen tiempo para comer, pero no tienen tiempo para orar y estudiar las Escrituras. Al fin y al cabo, algo desea la persona sobrecargada. ¿Y qué desea una persona sobrecargada de tareas? ¿Qué desea esta persona? Esta persona quiere ser reconocida, ser valorada o ser remunerada. Esta persona desea algo, y esto que desea no es bueno. No es bueno. La persona que se sobrecarga es una persona que algo esconde en su corazón. Y el 10º mandamiento se lo revela: codicia. El 6.º punto que tenemos, la 6ª característica, es que un hombre o una mujer codiciosa, cuando está concentrado en el mundo, no se preocupa por los medios que utiliza para alcanzar lo que desea. Un hombre codicioso, una mujer codiciosa, no le preocupa los medios que va a utilizar para alcanzar lo que desea. En otras palabras, el fin justifica los medios. Y esa frase nace de un corazón que es codicioso, que no le importa alcanzar lo que desee, sin importar lo que haga, usando las mentiras y trampas y engaños, utilizando los medios necesarios, simplemente para alcanzar lo que él quiere. Entonces aquí tenemos 6 características que es en contra de los pobres en espíritu. La codicia afecta a todo. Si nos damos cuenta, estas 6 características revelan que el pecado de la codicia afecta a todo en el hombre. Afecta a los pensamientos,
la voluntad, sus fuerzas, las emociones, su amor. Afectan las habilidades, por ejemplo, en sus conversaciones. Afectan su trabajo porque lo hace es para buscar una recompensa, un elogio, una admiración. Pero el pensamiento del pobre en espíritu están puestos en Dios. El pobre de espíritu se esfuerza por buscar el reino de Dios y su justicia. El pobre de espíritu en sus conversaciones no se alaba a sí mismo, no anda preocupado todo el tiempo por la economía, la salud, el día de mañana. Antes habla confiado que el Señor es soberano y lo sostendrá y lo cuidará. El pobre de espíritu sabe que nada de lo que tenga o pueda poseer es digno de confianza. Que el único digno de confianza es Cristo. El pobre en espíritu acomoda de tal manera su agenda que Cristo sea el primero en todo. Sabe decir no con tal de agradar a Cristo y su reino. El pobre en espíritu no busca sacar partida con sus bienes, busca ser íntegro en lo que hace y busca ser justo en lo que hace. El pobre en espíritu reconoce que no es nada delante de la presencia de Dios y que nada puede producir por sí mismo, ni sus habilidades ni talento los puede producir por sí mismo. No pone su confianza en lo que tiene, no pone su confianza en la familia, en sus pertenencias, en su trabajo, tampoco confía en lo que desea, tampoco confía en sus metas o sueños o anhelos, tampoco en lo que es o ha llegado a ser, ni en la vida que lleva él confía. Simplemente delante de Dios dice: no soy nada. Usted en el ámbito laboral puede tener mucha confianza, usted puede pensar: yo soy un hombre muy capaz, pero cuando llega ante la presencia de Dios, y se expone a su santidad a través de sus mandamientos, Él te dice: no codiciarás, y simplemente caes en la cuenta, tienes luz espiritual y reconoces que estás lleno del mundo, que piensas como el mundo, que vives afanado por el día de mañana, que no estás contento con lo que Dios te da, que buscas el elogio, la recompensa de los hombres, que estás lleno de avaricia, que nada te satisface y que por ende entonces necesitas de Dios. El 10º mandamiento expone la caída, la naturaleza caída y desastrosa de la humanidad, de los hombres. El codicioso quebranta la totalidad de los 10 mandamientos. Y quiero traer varios ejemplos de esto. Tomemos, por ejemplo, el primer mandamiento. El primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la manera en que la codicia quebranta este primer mandamiento es que al tener otros dioses y no al Dios verdadero, tenemos a los dioses, a las posiciones como dioses, y sus deseos y nuestros deseos como la vida. Así que hemos quebrantado el primer mandamiento. O tomemos como otro ejemplo el 4º mandamiento: acuérdate de guardar el día de reposo para santificarlo. Y el Señor tiene que recordar al hombre que hay un día que el Señor ha santificado, y se le recuerda porque el resto de los días el codicioso está tan atareado y afanado que olvida al Señor. Prefiere agradar a su trabajo que alimentar su alma. Prefiere perder su alma que perder su trabajo. Otro ejemplo tomemos, el 9º mandamiento. El hombre codicioso también lo quebranta. El 9º mandamiento nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Y qué hace una persona cuando habla mal de otros? Si no es la codicia, la envidia. Entonces, la carta de Santiago nos dice que aquel que tropieza en algún punto de la ley es culpable de haber quebrantado toda la ley. Este gran mandamiento, este gran 10º mandamiento está puesto en último lugar, no porque sea el menos importante, está puesto en último lugar como la estocada final de un hacha que cortó un árbol para quebrarlo.
Está puesto en último lugar para humillarnos y ver de que todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios y por tal razón estamos destinados y destituidos de su reino y su gloria. Y también está en último lugar para llamarnos al arrepentimiento y venir a Cristo como pobres en espíritu, viendo de que nada podemos hacer y nada de lo que podamos poseer nos puede salvar de nuestro desastroso final, y que el único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. La codicia es contraria al pobre de espíritu, porque el pobre de espíritu, aunque pueda tenerlo todo, sabe que no tiene nada si Dios no es su mayor bien. Se opone porque aun cuando no tiene nada, sabe que si tiene a Dios, lo tiene todo. El pobre en espíritu sabe bien que lo único que puede satisfacerlo, y jamás lo logrará aquí en la tierra, es como lo expresa el salmista, y quiero que vayamos al Salmo 17:15. Vayamos juntos al Salmo 17:15. Y así como lo expresa el salmista, muestra que era pobre de espíritu. Y quiero que en sus casas lo leamos juntos en voz alta. Así lo exclama el pobre de espíritu. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Si tú eres cristiano, te digo entonces que tu codicia no es otra cosa que perseguir esto. Pero esto no lo obtendrás aquí en la tierra, sino cuando mueras y seas resucitado con Cristo, solo allí estarás satisfecho plenamente. Pero como dijimos antes, por los frutos seremos conocidos. Así que nuestros frutos revelarán lo que hay en nuestro corazón, si nuestro corazón está puesto aquí en la tierra o en el cielo. Quiero pasar entonces al tercer punto, una aplicación. Tenemos simplemente una aplicación. Es evidente que ninguna de nuestras posesiones puede satisfacer nuestras vidas. Ninguna de las posesiones que tengamos aquí en la tierra puede satisfacer nuestra alma. Ni tampoco Dios, oiga bien, ni tampoco Dios está para satisfacer nuestros deseos y caprichos. Él sí satisface, Él sí puede satisfacer el alma que está sedienta, el alma que ha visto su perdición y su ruina. Pero jamás podemos venir a Dios creyendo que Él está para satisfacer nuestra codicia y ambiciones terrenales. Como bien Él mismo lo dice, que no permite ningún otro Dios en nuestro corazón. Es todo o nada con Él. Así que la manera de vencer la codicia y deseo de nuestro corazón, oiga bien, es por la fe. Solo por la fe. Dice la Escritura que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestro primer punto es que la codicia es un deseo insaciable por las cosas del mundo. Así que yo, para destruir esta codicia que hay en mi corazón por causa de la caída, por causa del pecado, entonces es a través de la fe. La codicia es producto de desconfiar de la soberanía y providencial mano de Dios. Pero al confiar en Dios, Él nos basta. Confiar en la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz nos basta para esta vida y para la otra. Así que en estos tiempos, donde el terrorismo de los medios ha generado temor en el corazón del pueblo cristiano, debemos dejar de escuchar la voz del mundo y prestar atención a la palabra de Dios. Por eso quiero hacerle una pregunta al pueblo del Señor. Así como ustedes están dispuestos
a ir a su trabajo para no perder su trabajo y arriesgar sus vidas para no ser perdidos, para no ser despedidos, de igual manera estarían dispuestos a congregarse por amor a sus almas? ¿Acaso sus almas no son más importantes que el comer y el vestir? ¿No son más importantes que su trabajo? ¿O sinceramente no han visto cuán pecadores son que necesitan con urgencia de un Salvador? ¿No han visto, no han tenido luz espiritual de cuán pobres son, de cuán pobres somos, que necesitamos con urgencia que Dios sea nuestro todo? ¿O tienen tan por debajo el reino de Dios que prefieren cambiarlo por un plato de lentejas? Prefieren arriesgarse a enfermarse en sus trabajos que vivir enfermos por la eternidad. Y no, créanme, no estoy haciendo un llamado al desorden civil. Simplemente estoy haciendo una pregunta de reflexión donde nos llevará a examinar cuánta codicia hay en nuestro corazón por el mundo, más que codiciar a Dios, más que desearlo a Él, más que desear su justicia. Y si tu respuesta es sí, realmente prefiero el trabajo y morir por la eternidad, prefieres arriesgar tu vida por lo que perece y no por lo que permanece para siempre, entonces tú no te has visto en tu miserable vida de pecado y no has conocido el juicio de Dios sobre tu cabeza. Por eso te ruego que te arrepientas, ya que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, entonces será cortado y echado en el fuego. Y si algo debes codiciar, pueblo de Dios, si algo debes codiciar, si algo debes desear, es a Cristo. Debes codiciarlo a Él, debes desear ser como Él. Deseas tener la vida que Él tuvo, deseas tener el reino que te aguarda. Y para los que no tienen a Cristo, para los que han visto que hoy han quebrantado toda la ley del Señor y que no están dentro de su pueblo, que tu codicia te ha llevado hasta aquí y el Señor en su misericordia te ha permitido escuchar hoy esta escuela dominical, no tienes otra cosa más que arrepentirte. Por eso yo oro y pido al Señor que conceda limpiar a su pueblo de la codicia y que con estos 10 mandamientos el Señor nos haya limpiado por medio de su palabra. Que nos limpie la codicia por este mundo, que nos arranque estos deseos y pasiones por el mundo para vivir para Él, para el Rey de la eternidad, para que podamos entrar en su reino y ser llamados buen siervo fiel, entra en la presencia de tu Señor. Hemos caminado durante estos 10 mandamientos y el Señor ha permitido mostrar su santidad a este pueblo, específicamente a esta iglesia local, Ciudad de Dios, a través de estas enseñanzas. Y yo solo espero que el Señor entonces pueda manifestar su gloria, limpiando su pueblo de este mundo, limpiando el corazón de su pueblo de este mundo y deseando y poniendo su vista en Dios. Yo le invito a que oremos para finalizar y dar paso a nuestro culto de adoración a nuestro Señor. Padre, le damos gracias porque nos has llevado por un viaje increíble sobre los 10 mandamientos y no tenemos otra cosa más que caer rendidos hacia ti y ver cuán pobres y necesitados estamos, porque nada podemos hacer. Sencillamente hemos visto nuestra incapacidad, hemos visto nuestra maldad, hemos visto, Señor, lo que somos capaces sin ti. Y como tú has retenido nuestro corazón, Señor, has sido bueno para con nosotros. Ahora limpia a tu pueblo, Señor, por tu palabra, y que esto, Señor, traiga fruto para esta iglesia local,
Te lo pedimos en el nombre, por favor, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, tenemos ahorita entonces nuestro culto de adoración. Por favor, no se olviden que los martes tenemos nuestra confesión de fe, quien la estará dirigiendo el pastor Jaime durante este tiempo. Los miércoles tenemos el culto de oración para que podamos compartir juntos la palabra y orar por los hermanos que están en necesidad. Si usted tiene alguna necesidad, por favor, en nuestra página de YouTube se encuentra nuestra dirección y nuestros números se encuentran en la página de Facebook. Yo le invito a usted que pueda acercarse a nosotros y escribirnos si tiene alguna necesidad para que oremos, y si como iglesia podamos suplirle, créeme que lo haremos. Así que, no siendo más, les invito a que entonemos himnos durante este tiempo que nos resta para entrar a la predicación del sermón de Mateo. De Marcos. Dios les bendiga.